Las dinámicas disfuncionales y los juegos relacionales. En el modelo de la terapia sistémica se habla de distintos juegos relacionales para explicar las dinámicas disfuncionales. Pero, ¿a qué nos referimos con dinámicas disfuncionales? Para empezar, una dinámica disfuncional dentro de una familia es aquel comportamiento o actitud que impide repetidamente que se tengan en cuenta y satisfagan las diversas necesidades de los miembros que la integran y que suponen incomodidad e inseguridad en el vínculo. La dinámica que veo con más frecuencia es la triangulación, pero también me encuentro a menudo con alianzas y coaliciones. La alianza expresa una situación en la que uno o más miembros de la familia se unen para coordinarse y conseguir un objetivo, lo cual fomenta la colaboración y la sensación de equipo. Por ejemplo, que una pareja tome la decisión de mudarse simboliza un proyecto en común donde el beneficio compartido no genera ningún conflicto en el resto de miembros. La coalición, en cambio, remite a la unión de dos o más miembros con la finalidad de ir en contra de otro miembro. Por ejemplo, un progenitor en medio de una separación o divorcio que habla mal del otro progenitor, a la hija para ser 2 contra 1. Por último, la triangulación remite a una situación en la que dos personas están en conflicto, abierto o encubierto, y que en lugar de hablarlo y solucionarlo, incluyen a una tercera persona buscando alianzas o apoyos que generan un fuerte conflicto de lealtades, con la finalidad de que el enfrentamiento original se desactive, pierda potencia o se disimule. Para explicarte esto un poco mejor, me gustaría hablarte del caso de Carmen, una mujer de 36 años con quien trabajé hace un tiempo. Tenía una hermana más joven que ella, con la que guardaba una estrecha relación, que en los últimos tiempos había deteriorado, y había acudido a terapia con diversas preocupaciones relacionadas con el ámbito familiar. Al acabar la primera sesión en la que me narró las preocupaciones de su madre con respecto a su hermana, le pregunté si se había dado cuenta de que los problemas de los que había estado hablando no eran suyos. Sin quererlo, se había visto interpelada a resolver los problemas entre su hermana y su madre toda la vida, y al final los había hecho suyos. ¿Alguna vez tu padre o tu madre te ha contado que tiene un problema con otra persona de la familia en lugar de hablarlo con la persona implicada? Eso es justo lo que le pasaba a Carmen. Su madre le decía continuamente: hija, es que tu hermana no me llama tanto como tú. Nunca tiene tiempo para venir a verme. Incluso a veces pasa cerca de aquí y no me avisa para que vea a los niños, que eran sus nietos. En esos casos, lo que Carmen hacía era consolarla con frases como: bueno, mamá, habla con ella, ten paciencia, que ya sabes que va con 1000 cosas en el trabajo y con los 2 niños. No debe ser fácil para ella sacar tiempo. Pero la madre de Carmen desoía el consejo de su hija y le pedía que por favor no le dijera nada a su hermana, que ya ella encontraría la manera de hacerlo. Al cabo de un tiempo, Carmen empezó a sentir rabia hacia su hermana. Se enfadaba con ella por ser tan desconsiderada y poco agradecida, y no darse cuenta de lo triste que estaba haciendo sentir a su madre. Esta rabia empezó a generar cambios en la propia relación de las hermanas, y ella se empezó a distanciar. Aunque algunas veces se acercaba a su hermana, siendo leal a su madre y utilizando su discurso y no el propio. Es que veo que mamá se hace mayor, estos últimos meses lo he notado mucho. Es una pena, debería ir cada semana a visitarla, y tú también. A ver si vas a verla más. Para Carmen fue muy importante darse cuenta de la dinámica disfuncional que reinaba en su familia para poder escuchar lo que su madre le tenía que contar, pero sin hacerse cargo de su pesar. Era necesario que viera que podía ser un apoyo para que su madre se desahogase, pero colocándola en una posición adulta. Saber que si ella necesitaba su ayuda, se la pediría con claridad y no lo haría de esa forma que lo había estado haciendo hasta ese momento. La solución para salir de esa triangulación, igual que para el resto de las dinámicas disfuncionales familiares, será no participar o hacer lo contrario, destapar el conflicto.
En su caso, Carmen podría haber aprovechado alguna tarde en la que estuvieran las tres para decir: oye, hermana, mamá me ha comentado que de este modo le habría devuelto el problema a su dueña. Una familia con dinámicas disfuncionales se caracteriza por ser un sistema en el que apenas hay comunicación, protección o apoyo, en el que existe el conflicto y no el respeto, la manipulación y el control, estableciéndose una relación de agresores y agredidos en la que estos últimos acabarán adoptando una actitud de indefensión aprendida o una parte negativa que no creerá que es capaz de defenderse de los ataques o poner límites ante la invasión y transgresión de los agresores. Últimamente se ha popularizado muchísimo a través de las redes sociales y los medios de comunicación el rasgo o personalidad narcisista, caracterizado por la falta de empatía, la búsqueda de establecer relaciones superficiales e instrumentales, una creencia de superioridad y la búsqueda de admiración. Muchas personas creen que hay una relación directa entre este rasgo de la personalidad y las dinámicas disfuncionales, pero existen familias con dinámicas disfuncionales en las que no tiene por qué darse esta situación y en las que nos encontramos con progenitores con inmadurez emocional, miembros con trastornos mentales no diagnosticados ni tratados, adicciones o codependencia. Por ejemplo, hay quien frente a un conflicto puede estar en silencio porque no sabe identificar sus emociones, no sabe expresar sus necesidades, se bloquea y se queda callado por falta de herramientas sociales y de madurez emocional. También quien se relaciona desde rasgos más narcisistas puede estar en silencio en un conflicto como forma de castigarte. No asumirá la responsabilidad de encontrar otra dinámica mejor. Te trasladará toda la carga a ti y sin pedírtelo directamente conseguirá que termines sometiéndote. Aunque bien es cierto que las situaciones repetitivas, aunque sea por inmadurez, acaban generando una repercusión en la dinámica relacional y un daño si no se resuelven. En relación con los juegos de relaciones que antes mencionaba, este concepto, con el que me encontré por primera vez en mi carrera al acercarme a la teoría del análisis transaccional de Eric Berne, quien recordemos afirmó que todos nacemos sin autolimitaciones como príncipes y princesas y que son nuestros padres quienes nos convierten en sapos, ¿vale? Pues este concepto de juegos de relaciones hace referencia a las dinámicas disfuncionales de incomunicación que establecemos. Como ves, este concepto es de todo menos divertido. La manera que tenemos de relacionarnos a través de juegos es desadaptativa, es decir, que dificultan la adaptación al entorno y que pueden generar malestar o dificultad. Y la aprendemos a edades tempranas, repitiendo el juego hasta que la persona se hace consciente de su uso e intenta actualizar las dinámicas si se da cuenta que esta forma de funcionar está limitando su vida. En su libro Los juegos en los que participamos, Verne desarrolla la teoría del PAN, que son siglas: P, padre; A, adulto; N, niño. 3 estados del self o yo, que están presentes en todas las personas y que asumimos de manera alterna para relacionarnos con los demás según la persona y la situación. Estos estados del yo seguramente te suenen y las relaciones con las partes internas de la teoría de IFS y las relaciones con las partes internas. El padre podría ser una parte exigente que se rige por normas, por ejemplo. Son enfoques de terapias distintos, pero como ves, se complementan y tienen una visión humanista parecida. Yo, padre, interioriza toda una serie de normas sobre cómo deben actuar él mismo, los demás y el mundo en su día a día. A su vez, este estado se divide en padre crítico, asociado con una actitud de castigo o rígida, y padre nutritivo, asociado con el cuidado y la protección. El padre es el estado de lo que se debe hacer. Yo adulto es el que corresponde a tu yo actual y consciente.
el que registra todas las opciones, las del padre y las del niño, y decide la más conveniente. Es el estado más racional y analítico, y basa sus decisiones en las experiencias personales. Según la teoría de Verne, es el único de los estados que representa al yo tal y como en realidad es. Yo niño. Nace de las creencias inconscientes que se han ido desarrollando en las experiencias infantiles. El niño es el estado de lo que se quiere hacer. Según las experiencias, este estado puede dividirse a su vez en niño libre, niño sumiso o niño rebelde. Y te preguntarás, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en ocasiones, incluso cuando ya somos adultas, sin ser conscientes de ello, nos seguimos relacionando con nuestros padres desde un lugar infantil. Y esto es algo natural. Nuestra niña viene con nosotras a todas partes. Así que necesitamos conocer mejor cuál es nuestra dinámica para que nuestra adulta pueda encontrar una manera de relacionarse en la actualidad. Es lo que le ocurría a Rebeca, de 29 años. Llevaba varios meses viniendo a terapia cuando un día me contó que hacía tiempo que quería hacerse un piercing, pero que no se decidía porque sabía que su madre la miraría con mala cara y le diría que no le gustaba nada o que le quedaba fatal. A veces, me decía, en un intento de comprobar qué le parecería esa idea a su madre para sacar conclusiones de sus gestos o palabras, pues Rebeca le comentaba, dando algunos rodeos, que una amiga tiene una tienda, que lo hacía muy bien, que los tenía de oferta, y en su comunicación desde el estado niño, el estado niña en este caso, acompañando todo su discurso con una postura corporal curvada, acabó por pedirle permiso a su madre, cuando en realidad lo que Rebeca necesitaba era decirlo desde un estado adulto, el estado que comunica e informa decisiones que ya han sido contrastadas y razonadas en su discurso interno. A partir de esta experiencia que le generaba malestar, Rebeca descubrió en terapia que estos roles se retroalimentan. Cuando ella se comunicaba desde un estado niño sumiso, en su madre se activaba el estado padre crítico. Y como Rebeca le pedía opinión inconscientemente, su madre lo hacía y la historia terminaba como siempre. De esta manera se cumple el guión de vida de Rebeca, que confirma que no tiene la aprobación de su madre en todas las decisiones que toma, y eso la paraliza, sin apostar por lo que ella quiere y considera que le conviene, aunque eso suponga que su madre no esté de acuerdo. En la misma línea de la teoría de los juegos y los estados del yo, propuesta por Verne, un colega suyo, Stephen Karpman, estableció el modelo de integración del triángulo dramático para analizar la resolución de conflictos. En su estudio, el psicólogo afirmó que la mayoría de nuestros conflictos son consecuencia de procesos inconscientes que experimentamos de manera cotidiana sin darnos cuenta, por los patrones que aprendimos en el contexto relacional, y que nos hacen asumir 3 posiciones existenciales o papeles psicológicos básicos que pueden ir rotando, pero que siempre se dan en transacciones o juegos relacionales marcados por la intensidad. Víctima, salvador o perseguidor. El triángulo constituye una dinámica de comunicación disfuncional en la que los 3 roles ejercen formas de manipulación que alimentan la dependencia entre los diferentes miembros. Está la figura del perseguidor, que culpabiliza al resto, es intransigente. El salvador, que es el que ayuda sin que se lo pidan, se sacrifica por los demás. Y la víctima, que se queja constantemente y busca que otros resuelvan sus problemas. Veamos un ejemplo de juego relacional en el que emergen estos roles básicos. Ainhoa tiene 34 años, ya hace 10 que se independizó, pero cuando vuelve a casa inspecciona las condiciones en las que su madre vive, y aunque la intención nace desde el cuidado y un interés por ella genuino,
Acaba ejerciendo un control y adopta un rol perseguidor con su madre, diciéndole que debe de tener la casa mejor organizada, haciéndole listas de lo que tiene que hacer, las rutinas que tiene que adoptar, las cosas que debe comer, las actividades a las que se tiene que apuntar. Ya sabemos que el ejercicio de esta autoridad desmedida que ejerce la hija hacia la madre terminará yendo en su contra, pues generará el efecto contrario al que ella espera ver. Alguien que se siente incapaz de hacerlo bien en vez de alguien capaz de ocuparse de ella misma. Como duele ver que lo que necesitamos nosotras no es lo mismo que necesitan los demás, ¿cómo duele ver que lo que necesitamos nosotras no es lo mismo que necesitan los demás? Y sobre todo, alguien que queremos. Ainhoa se volcaba mucho en que su madre fuera feliz, pues no consideraba que lo fuera viviendo de la manera en que lo hacía. Pero al mismo tiempo su madre no mostraba ningún signo de desdicha y vivía bastante tranquila, algo en lo que Ainhoa parecía incapaz de reparar. Ahora prestemos atención a la niña interior de Ainhoa, una niña que creció antes de tiempo, que era muy madura para su edad, que no tuvo tiempo de jugar y que estuvo cuidando y procurando por el bienestar de su madre cuando su padre las abandonó. Quizá no se lo pidiera a su madre, pero constantemente la apuntaba a extraescolares para que se lo pasase bien y fuera feliz. Y luego Ainhoa veía que su madre no se dedicaba un rato para ella, que acababa haciendo lo que los demás preferían o que se quedaba en casa. Ainhoa vivió toda su vida en el piso de arriba, el de la adulta, cuando su habitación estaba preparada en el piso de abajo, el de la niña. En terapia utilizamos esta metáfora para hablar de los roles y de la parentalización o parentificación, cuando una niña asume el rol o el papel de adulta y, como en este caso, hace de madre de su madre o padre. Las partes de nuestro sistema interno, esas partes del yo, la responsable, la exigente, la perfeccionista, son partes parentalizadas, asumiendo un rol adulto para el que como niñas no estaban preparadas. Surgieron para que pudiéramos atravesar y hacer frente a situaciones para las que no estábamos preparadas cuando ocurrieron. Ainhoa fue una niña que siempre sintió que tenía que portarse bien y ser responsable, que debía mediar entre otros familiares y su madre, a la que pedían opinión y que estaba presente cuando se hablaban de los problemas económicos de su familia monoparental, cuando todavía no entendía la magnitud del problema. Por todo eso, tenía que apoyar a su madre y no dar problemas, y aprendió a ocultar sus necesidades con respuestas como en el cole me va bien, con las amigas me va bien. Sin embargo, en el fondo sufría al tiempo que trataba de resolver las cosas por su cuenta. En la consulta no soy de llevar a cabo muchas pruebas psicométricas ni test psicológicos, pero a veces sí uso una escala con varias subescalas, conocida como ERLIFN, para visibilizar experiencias familiares adversas. Y es que a veces no somos conscientes de lo que hemos sufrido, hasta que alguien nos invita a reflexionar con preguntas muy concretas. Cada subescala recoge aspectos relativos al trauma, como el abandono emocional, la sobreprotección, el maltrato físico, la inversión de roles, la alta exigencia, el abuso emocional y la experiencia de ser testigo de problemas en casa. Y a cada pregunta hay que contestar con una valoración numérica del 1 al 10, siendo 1 una afirmación que no tiene nada que ver con tu experiencia y 10 una que representa completamente tu experiencia personal. Algunos resultados serán más visibles para nosotras, como el maltrato físico, pero otras respuestas hacen que a muchas personas se les quede la cara algo desencajada y sorprendida, pues se ven reconocidas en resultados que confirman haber vivido abandono emocional y no se lo esperaban. Abandono emocional. Las peores cosas que me pasaron nunca pude contarlas en mi casa. Sobreprotección. Tendían a resolver los problemas por mí. Maltrato físico. Me castigaban injustamente sin ningún motivo. Ver problemas en casa. Veía personas de mi familia bebidas con frecuencia. Inversión de roles. Era yo quien tenía que cuidar de mis padres o de mi familia. Alta exigencia.
Sentía que solo me prestaban atención cuando sacaba buenas notas o destacaba en alguna actividad. Abuso emocional. Me sentí ridiculizado al expresar ideas o emociones. Te comparto una afirmación de cada resultado para que puedas conectar con el descubrimiento que experimentan algunas personas cuando reconocen la realidad de su infancia. En cualquier caso, esto es una herramienta que debe ser supervisada por un profesional y no me gustaría fomentar su uso como herramienta de autodiagnóstico. Como es natural, de la misma manera que nadie quiere considerarse una persona traumatizada, en el ámbito familiar ocurre que nadie quiere considerarse miembro de una familia con dinámicas disfuncionales que ha podido participar en el daño infligido sobre ella, aunque sea inconscientemente. Por ello, la mayoría de las veces las personas que han vivido estas dinámicas en primera persona recuerdan que la infancia bien, en casa bien, con mis padres bien, como le pasaba a Ainhoa. Tendemos a idealizar a nuestros padres porque lo necesitamos en la infancia. Seguro que te viene a la cabeza alguna escena de película en la que el niño protagonista dice: mi mamá es la mejor del mundo. O muy probablemente hayas visto alguna vez a un niño enfadado con su padre, diciéndole algo parecido a: te odio, eres el peor padre que existe. Tras la idealización natural de los padres en la infancia, en la vida adulta es necesario actualizar la información, obtener una visión global y, sobre todo, atravesar el duelo por aquello que esperábamos y nunca tuvimos o recibimos. Repito, tras la idealización natural de los padres en la infancia, en la vida adulta es necesario actualizar la información, obtener una visión global y, sobre todo, atravesar el duelo por aquello que esperábamos y nunca tuvimos o recibimos. Dicho esto, no tendría nada de malo ni extraño que me dijeras que tu infancia ha sido buena y que la relación con tu familia es fantástica. Deseo con todo mi corazón que de verdad haya sido así y no haya sufrido todas esas dinámicas disfuncionales y sus consecuencias. Pero es cierto que algunas veces nos cuesta ver la realidad y que necesitamos que alguien nos eche una mano para abrir esa caja de Pandora y reconocer lo que hasta entonces estaba oculto. Pues sí, mis padres estuvieron ahí para mí, pero esto y esto otro no pasó. Lo eché de menos en mi infancia, me faltó. Ese sería el reconocimiento. Si crees que este puede ser tu caso, a continuación he recogido algunas situaciones o aspectos que aparecen con frecuencia cuando trabajo en consulta y que dejan una huella profunda en nuestro crecimiento y en nuestra percepción de los vínculos. Con esto te invito a que me des la mano y te aventures a revisar tu infancia y dinámicas relacionales, reflexionando y rememorando si has vivido alguna de estas situaciones. ¿Tus padres te culpaban o te hacían sentir en deuda, a menudo diciéndote cosas como: después de todo lo que hemos hecho por ti? Te obligaban a disculparte sin validar tus emociones. Usaban su autoridad de una forma abusiva, te castigaban y reñían por algo que no dependía de ti. En tu familia es más habitual el caos y lo impredecible que la estabilidad. Existen reglas no escritas. No hables, no pienses, no sientas. Rechazaban tus otros apoyos sociales. Los amigos que tienes no nos gustan, No existían límites que te protegieran o cuidaran. Cuando eras niña, uno de tus cuidadores te hablaba mal del otro. Alguno de los adultos con los que convivías gritaba siempre y sin motivo aparente. Oír el grito constante genera alarma en el cuerpo. Intentaban avergonzarte por tus gustos, intereses o por elegir tu propio camino distinto al suyo. La comunicación siempre terminaba en crítica y nunca en aliento, celebración o demostraciones de orgullo. Te comparaban con otros miembros, primos, hermanos, hijos de otros. Comparaban tu cuerpo con el de otra persona de la familia. Preferían el silencio antes que una conversación incómoda, pero necesaria para la seguridad en el vínculo. Preferían continuar con la dinámica habitual, dañina a cambiar. No admitían otra forma de pensar distinta a la suya. Solo permitían la expresión de algunas emociones. Te apodaban de una forma ofensiva, ocultándolo
como algo divertido. Te pedían que te hicieras cargo de hermanos pequeños cuando tú también eras una niña. Te regalaban algo material en vez de pedirte disculpas. Te decían que te querían sin abrazarte. Nunca te abrazaban o rechazaban el contacto. Sé que seguramente te haya resultado durísimo leer estas páginas, en este caso oír estas frases, y que sientas que algo se ha removido en tu interior. Pero es necesario que sepas, seas hija o madre, que en el entorno familiar influye en el desarrollo, que el entorno familiar influye en el desarrollo psicológico emocional y que puede facilitarlo o dificultarlo. También que cuando sabemos que ha existido dolor, podemos atenderlo. Crecer en ambientes disfuncionales nos puede dificultar las relaciones fuera del ámbito familiar y la manera que afrontemos situaciones en el futuro, además de condicionar nuestro comportamiento, pero no nos determina como personas. Repito, crecer en ambientes disfuncionales nos puede dificultar las relaciones fuera del ámbito familiar y la manera en que afrontemos situaciones en el futuro, además de condicionar nuestro comportamiento, condiciona, pero no nos determina como personas. Que hayamos vivido en un ambiente familiar disfuncional no significa que nuestra vida esté perdida. Y como veía en un vídeo que me encontré en redes sociales del artista barcelonés Miki Noelle, todavía no has conocido a todas las personas que van a quererte. El trauma de generación a generación. Como hemos visto hasta ahora, todas nuestras vivencias de infancia condicionan nuestra percepción del mundo. Cuando has sido víctima del maltrato intrafamiliar, tu concepto de lo que son las relaciones sentimentales y familiares difiere de la de una persona que no ha atravesado una experiencia conflictiva. Bessem van den Kolk, psicólogo neerlandés muy reconocido por sus aportaciones en materia de trauma, su libro El cuerpo lleva la cuenta es esencial para comprender los complejos efectos del trauma y de su vínculo en el cuerpo. Y también está Nina Fish Murray, psicóloga estadounidense especializada en trauma y psicología infantil. Pues estos utilizaron unas tarjetas con fotografías para que las personas crearan historias de lo que sucedía antes y después, que ayudaron a demostrar que los relatos de aquellas que habían sido maltratadas tenían un contenido traumático o violento. Por ejemplo, en una fotografía en la que aparecía un padre mecánico reparando un coche y unos hijos a su lado, el primer grupo, formado por personas que habían sufrido maltrato intrafamiliar, se imaginaba que el coche aplastaba al padre o que los hijos le hacían daño con una herramienta. En el segundo grupo, compuesto por niños que en el momento del estudio vivían en entornos violentos pero que no eran víctimas de maltrato familiar, se imaginaban que el padre arreglaba el coche y luego se iban a cenar. Ninguna experiencia adversa que vivimos en la infancia ocurre sin consecuencias. Todas acaban generando una respuesta en nuestro interior de la que a veces no somos conscientes. La mayoría de las veces son experiencias lejanas a nosotras, no son cargas de nuestra niña interior, sino por legado familiar. Los cuidados recibidos en nuestra infancia cambian la forma en que nuestros genes se expresan y el de nuestros hijos, como se ha ido demostrando a través de estudios epigenéticos. No obstante, nuestra forma de percibir el mundo puede variar cuando a través de relaciones más seguras realizamos cambios en el apego de la persona, lo cual generará cambios en su confianza para atravesar situaciones que le generan miedo. A su vez, esto hará que su sistema esté durante más tiempo en la ventana de tolerancia y produzca menos hormonas de estrés y, en consecuencia, todo su sistema inmune, digestivo y psicológico mejorará. La epigenética habla de cambios en la expresión de los genes por condiciones ambientales. Por eso, a veces, hablando mal y pronto, decimos que los traumas se heredan, pero la realidad no es del todo así. Simplemente hay experiencias que cambian la expresión de nuestros genes y eso se transmite de generación en generación, por lo que a nosotras nos puede repercutir. Hay situaciones estresantes, por ejemplo, que nos impactan emocionalmente y en las que se puede estudiar el efecto traumático. Un ejemplo extremo de este tipo de situación puede ser un atentado. Las semanas posteriores a los atentados de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, la División de Estudios de Estrés Traumático del Hospital Mount Sinai, que lideraba la psiquiatra y neurocientífica de origen israelí
Rachel Yehuda, recibió cientos de llamadas de personas que se habían visto afectadas emocionalmente por lo ocurrido, entre ellas mujeres embarazadas. Con estos datos, Yehuda decidió llevar a cabo un estudio para el que contaron con 38 mujeres en estado de gestación en el momento de los atentados que estuvieron en las inmediaciones o en el World Trade Center aquel fatídico día. Algunas habían desarrollado estrés postraumático. Los investigadores tomaron muestras de saliva de estas mujeres para medir los niveles de cortisol y descubrieron que las embarazadas diagnosticadas con síndrome de estrés postraumático a raíz de los atentados tenían unos niveles de cortisol muy bajos en comparación con aquellas mujeres que, aunque se vieron afectadas por lo ocurrido, no habían desarrollado ese trastorno. Unos niveles de cortisol bajo dificultan hacer frente al estrés. Cuando al cabo de aproximadamente un año los niños de esas mujeres embarazadas nacieron, se observó que los hijos de las mujeres diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático también presentaban niveles de cortisol muy bajos, alta hiperactividad, llantos, irritabilidad, es decir, manifestaban mucho estrés. Se cree que esos niños heredaron el tener pocos receptores de cortisol en el hipocampo y por lo tanto muchas más probabilidades de ser muy sensibles a los factores medioambientales. En esa misma línea también se han hecho estudios que afirman que los hijos de supervivientes del Holocausto que tenían trastorno de estrés postraumático nacieron con niveles de cortisol semejantes a los de los padres. Existen 3 veces más probabilidades de desarrollar ese trastorno si una generación anterior lo ha vivido. Todo esto no significa que el estrés se herede o se transmita como tal, pero sí que en las vivencias estresantes que nos sobrepasan, como los atentados o el Holocausto, existe la posibilidad de que sus descendientes hereden una tendencia a ser más propensos al trauma durante el resto de su vida. A nivel relacional, hay heridas que se proyectan cuando no hemos conseguido enterrarlas y reparar en nuestra experiencia interna, como le ocurría a Laura, de 35 años, que tenía dificultades para entender la experiencia de su hija, porque estaba conectando con su propia experiencia infantil. Laura había empezado su proceso de terapia porque en la crianza de su hija de 3 años y su proceso de escolarización, se había dado cuenta de que había situaciones que le producían mucho malestar cuando veía cómo la pequeña se relacionaba con las otras niñas. La percibía muy sumisa y con poca iniciativa. Decía que no sabía poner límites y que eso no era nada bueno. No quería que se repitiera la historia. Deseaba que su hija lo hiciera mejor que ella, porque en el fondo todavía necesitaba liberar el dolor de su niña interior. Laura tiene miedo de que a su hija le pase lo que a ella. Fue una niña muy complaciente y sumisa, de la que las demás se aprovechaban, y sus figuras de apego no la acompañaron en esa experiencia de la forma que ella necesitaba. Ahora, al advertir un comportamiento similar en su hija, siente una gran preocupación al pensar que le puede haber transmitido esa forma de relacionarse y quiere darle el acompañamiento que ella no tuvo. Así, desde muy pronto le empieza a explicar a su hija lo que tiene que hacer con la intención de darle herramientas que quizás su hija no esté necesitando, pues para ella puede ser más importante estar con sus amigas con las que todavía no ha aprendido a poner límites y no estar sola en el patio. ¿Acaso se siente indefensa en esa situación como le ocurría a la Laura niña? ¿Le genera el mismo malestar e incomodidad? En terapia, Laura descubrió su trauma de apego y que contemplaba el presente con la mirada de aquella niña, proyectando su historia en la de su hija. Es importante no pasar de un extremo a otro y ajustarnos lo máximo posible. Laura se sintió muy abandonada y quiso estar muy presente para no repetir errores en situaciones que todavía no habían llegado. Cuando nos damos cuenta del estilo de crianza recibido, podemos rechazarlo tanto que nos vamos al extremo contrario, aunque sé que a veces no hay otra manera de hacerlo. Cassandra, por ejemplo, se crió en un ambiente muy temeroso y harta de limitar sus relaciones dijo: basta de miedo, yo quiero criar a unos hijos fuertes y valientes.
Por eso nunca les hablaba de su propio miedo y tampoco validaba el de ellos. Y aunque ellos percibían que algo ocurría y que seguramente ella estaba asustada, Cassandra hacía ver que no tenía miedo para no pasarles sus heridas, aunque sin darse cuenta les provocaba otras distintas. Ejercicio. Para indagar en las dinámicas relacionales te voy a proponer 2 ejercicios que aprendí de otras compañeras. Uno que puedes hacer ahora, en sesiones lo hago con colores o con figuritas de Playmobil, y otro para que lo hagas en cualquier momento y si te apetece. 1. Dibuja un círculo grande y dentro, en el centro, otro que te representa a ti. Fuera del círculo ubica a cada persona que forma parte de tu sistema. Te propongo que pienses en lo que cada miembro te genera, emociones, sensaciones, palabras, y le asignes un color. 2. Imagina que estás en una habitación y por la ventana ves pasar a tu madre. ¿Qué te despierta como persona? ¿Te genera tristeza, rechazo o ganas de acercarte y ayudar? ¿Qué palabras te gustaría decirle? ¿Con qué color la asociarías? Yo, por ejemplo, asocio el azul a la tristeza, así que dibujaría una línea azul saliendo de ella que me atraviesa a mí. Y así con todos los miembros, para que veas las situaciones familiares que te atraviesan. En línea con las situaciones que te atraviesan y concretamente con aquellos agravios a los que a menudo le restas importancia, te propongo que, si vives en el campo o tienes un parque cerca, tomes una mochila y recojas piedras. No hace falta que sean muy grandes. Para llenar la mochila de aquellas situaciones que has vivido fruto de las dinámicas disfuncionales y que la lleves de camino a casa para que puedas sentir la carga de esas experiencias. Recuerdo que en una clase del máster, una profesora nos dijo: yo ya estoy ahorrando para la terapia de mis hijos. Al principio aquello me hizo pensar: qué mal, yo no quiero que mis futuros hijos vayan a terapia por sus heridas. Pero ahora soy consciente de que será inevitable. Siempre habrá heridas que serán producidas por nosotros, aunque sin querer hacerlo, porque no podemos eludir la ruptura. Por ello, lo importante será la reparación.